Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 14 de mayo. Y les recuerdo hoy a las 7 de la noche las clases de Biblia con el Padre Belisario que está hablando de la Eucaristía. Así que no se lo pierdan hoy por aquí por Católico Hoy a las 7 de la noche. Y la frase para este jueves: Dios no elige personas perfectas, Él perfecciona a los elegidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor. Alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y por siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en uno de los momentos más conocidos de la historia del fútbol de la Universidad de Notre Dame, Rudy Redinger fue llamado al campo para jugar. Rudy había estado por 2 años antes entrenando incansablemente con el equipo sin ninguna expectativa realista de jugar un partido. O sea, como quien dicen por ahí, comiendo banco. Como saben los que vieron la película, Rudy despidió al mariscal de campo del equipo contrario. Sus compañeros lo sacaron del campo y su leyenda sigue viva. El santo que celebramos en el día de hoy, San Matías, tuvo un momento Rudy también, cuando fue seleccionado como el apóstol que sustituiría a Judas el Iscariote. Como escuchamos en la primera lectura de hoy, los apóstoles buscaron entre aquellos que habían estado con ellos desde el principio. A través de la oración se elige a Matías, que pasa de ser un seguidor fiel desconocido de Jesús al santo conocido, cuya fiesta celebramos hoy. Tanto antes como después de su momento Rudy, Matías siguió fielmente al Señor. Matías vivió las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de hoy: permanecer en su amor y guardar sus mandamientos, porque Él fue quien lo eligió, así como nos eligió a nosotros. Matías no eligió al Señor por su cuenta, pero el Señor lo eligió a él, y Matías respondió con fe. Después de que Matías se convirtió en uno de los 12 apóstoles, la forma que siguió a Jesús cambió, pero la dirección de su brújula permaneció igual: permanecer en su amor. La historia de San Matías atrae a nuestra imaginación a todos los fieles seguidores de Jesús. Además de los discípulos y otros amigos nombrados de Jesús, como Lázaro, María Magdalena, José de Arimatea, hubo muchos otros cuyos nombres no conocemos, que siguieron también a Jesús. Sus historias no se cuentan y son desconocidas para nosotros, pero no eran desconocidas para Jesús. Los vio, los conoció y los llamó para sí y apreció su fidelidad. Para aquellos de nosotros que seguimos al Señor hoy, el testimonio de Matías y otros seguidores desconocidos de Jesús pueden ser una luz en nuestros caminos. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros a través de nuestro bautismo y nos llama a permanecer en su amor. Solo tenemos que responder como Matías, con fe, y permanecer fiel a su llamado. Él conoce nuestro nombre, incluso si no tenemos un papel aparentemente grande o importante en la iglesia o el mundo. Él nos llama a cada uno de nosotros a permanecer con Él en nuestras circunstancias particulares y a seguirlo aquí, ahora y hoy. De hecho, podríamos tener un momento, Rudy, en el que se nos llama, en el que la gente se dé cuenta que nos han hecho un llamado, pero lo más probable es que nuestros caminos permanezcan ocultos, que no mucha gente sepa lo que hacemos, desconocidos para cualquiera que no sea el Señor, que ve nuestros trabajos y conoce el alcance de nuestra fidelidad a Él. Así que, hermano, siéntete bendecido porque Jesús te ha elegido a ti y te ha llamado por tu nombre para que lo sigas a Él, para cumplir una misión, grande o pequeña, quizás en tu hogar o en tu trabajo o en la iglesia.
Lo importante no es lo mucho o poco que hagas. Lo que importa es que respondas a ese llamado que te ha hecho Jesús con amor y fidelidad. Que tus obras produzcan frutos para la viña del Señor. Y cuando respondas a ese llamado, tu alegría será plena, como nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. No tengas miedo, hermano. Él va con nosotros porque Él mismo fue quien nos eligió. Jesús te ha elegido a ti, me ha elegido a mí. Que el Señor nos dé lo que necesitamos para ser fieles y seguirlo siempre, sea como sea, donde sea y en las circunstancias que nos encontremos. Que cada día nos sintamos orgullosos y alegres de haber sido elegidos por Dios. Que esa alegría la transformemos en buenas obras de amor, de misericordia y de caridad. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, que nos dan la gran noticia de que fue Jesús quien nos eligió a nosotros, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo me siento de saber que soy un elegido de Dios? ¿A qué me impulsa, a qué me anima ese llamado del Señor hoy? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos acompañes en este día. Te damos gracias por habernos elegido, Señor. Y te pedimos tu gracia para continuar respondiendo con amor, para permanecer en tu amor con fidelidad a ese llamado que nos haces, a esa elección que nos has hecho personalmente. Qué privilegio, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos elegido para servirte en tu viña, para producir frutos que nos den alegría y paz, una alegría y paz que no se desvanece, una alegría que más bien permanece para siempre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido, lleno de una alegría plena. Que el Señor bendiga a ti y a tu familia. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, Dios no elige a las personas perfectas, Él perfecciona a los elegidos.